Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, después del resumen del capítulo 5, hoy vamos a ver el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Acompáñenme, vamos a la palabra. Capítulo 6, versículo 1 dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Vamos a detenernos en estos tres primeros versículos. Vemos después de las victorias que Dios le dio a David y que le dio de forma diferente. Primero David consulta a Dios y le dice, voy. Dios le dice, sí, ve, y le da la victoria. La segunda victoria le dice Dios, no vas a atacar, vas a esperar a que yo actúe. Y David espera y ve la mano de Dios y vence a los filisteos. Ahora en el versículo 1 del capítulo 6 dice que David volvió a juntar a todos los escogidos de Israel. ¿Qué son todos los escogidos de Israel? ¿O a qué se refiere este texto con ello? Bueno, pues se refiere a todos los principales, a los hombres de guerra, a los que sabían pelear en el pueblo de Israel. Y vemos la capacidad de Israel para la guerra y vemos que eran 30,000 hombres bien armados, un ejército completo. Y esta parte me emociona porque tú puedes pensar, David va a volver a ir a la guerra, pero David en realidad está llamando a todos estos hombres importantes, dice el verso 2, para salir de Balá o Baala de Judá con todo el pueblo, con estos 30,000, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Tú y yo hemos visto en el Antiguo Testamento ya cómo Dios da las instrucciones a Moisés para que se haga el arca del pacto. Y es esta arca es la representación de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, ¿no? Y tú y yo podemos recordar cómo se dan las instrucciones sobre los sacrificios, sobre cómo es que debe de habitar el arca en medio del pueblo, cómo estuvo con el pueblo durante el Éxodo, cómo el pueblo iba y oraba hacia el templo, hacia el arca, ¿no? El arca en medio, morando con ellos. Por eso es conocida, y así lo vemos en el verso 2, el arca sobre el cual es invocado el nombre del Señor de los ejércitos. Otro nombre que se le daba era el trono del Señor, ¿no? En donde el Señor se sienta en justicia. Eres el trono de justicia, o también otro nombre con el cual tú y yo le conocemos es el trono de la gracia, ¿no? En donde solamente podía entrar el sumo sacerdote delante de ella una vez al año y se presentaba y ofrecía el incienso. Y esta parte es genial porque nosotros vamos a encontrarnos que esta representación del arca que tenía dentro, o esta arca que tenía dentro las tablas de la ley, que tenía dentro el maná, de lo que hablaba era de las obras maravillosas de Dios con su pueblo. Y el día de hoy tú y yo no tenemos un arca, no tenemos una representación. Tú y yo ya tenemos a Dios con nosotros. Y entonces tú y yo ya podemos tener entrada al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Y estos hombres, David y todo su ejército, los 30,000 hombres que van a recuperar algo que el pueblo de Israel había perdido durante el reinado de Saúl, ¿no? Y tú y yo podemos recordar cuando vimos en el primer libro de Samuel cómo es que los filisteos toman el arca.
lo estudiamos, primer libro de Samuel, capítulo 6, cuando los filisteos toman el arca y el arca es puesta en el templo de Dagón, después es regresada porque los filisteos empiezan a tener tumores, enfermedades y ponen el arca de una forma en la que no debería de ser transportada. Ellos consultan a sus sacerdotes y les dicen, bueno, pues vas a poner el arca de Dios en una carreta nueva jalada por dos bueyes y ella se va a ir rumbo al pueblo de Israel si es cierto que ella es la que está haciendo daño, ¿no? Y entonces vemos que eso es lo que hacen los filisteos. A partir de ahí, si tú lees primer libro de Samuel, capítulo 7, te vas a encontrar que van a pasar 20 años de lo que está escribiendo Samuel, pero a este momento vamos a encontrarnos que han pasado aproximadamente 65 años. ¿Por qué 65 años? Porque Saúl, mientras estuvo reinando, no tuvo a bien darle importancia al arca de la presencia de Dios. No debemos recordar, Saúl era un hombre que estaba ensimismado y entonces David, empezando su reino, lo que quiere hacer es decir, este reino ya no está basado en la voluntad de los hombres. Este reino ya no está basado en lo que yo quiero, va a basarse en la presencia de Dios en medio de nosotros. Y eso es lo que también hace un nuevo creyente y eso es lo que hace todo creyente en su vida todas las mañanas o todos los días. Decirle al Señor, mi vida ya no se debe de basar en mis deseos, mi vida ya no se basa en lo que yo creo que es bueno, sino que yo quiero que tú seas el centro de mi vida. David está haciendo algo que es buenísimo, está llamando a todo el ejército, pero vamos al versículo 3. Y vemos que David va a tener un error que muchas veces tú y yo también tenemos. Dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, en donde había quedado, que estaba en el collado, y Usa y Aio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Vemos que están poniendo el arca de la alianza de Dios con el pueblo de Israel, como lo hicieron los filisteos. La están poniendo en un carro nuevo. ¿Qué pasó cuando los filisteos lo hicieron? Absolutamente nada, porque ellos no habían recibido la ley, Dios tuvo misericordia de ellos y entonces no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Van a ser consecuencias, consecuencias de lo que Dios ya había hablado a Israel y que Israel se olvidó o desobedeció por emoción, por moverse por las emociones, por estar contentos y vamos a ver cuáles son estas estas consecuencias de no obedecer las reglas de Dios. Para esto, les voy a pedir que me acompañen al libro de Números, capítulo 4, porque vamos a ver algo que tú y yo ya estudiamos cuando estuvimos estudiando sobre las leyes y vimos cómo es que se tenía que transportar todo el tabernáculo. Entonces, libro de Números, capítulo 4. En el versículo 1 dice que habló el Señor o habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coad entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Quiénes eran los que tenían que servir en el tabernáculo de reunión? Los hijos de Coat, los coatitas, levitas, pero de la familia de Coat, los coatitas. Esta parte va a ser bien importante. Verso 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones,
para libar el pan continuo estará sobre ella. Y así te va dando, pero aquí ya vimos la mesa de la proposición y el arca del testimonio o el arca del pacto. Y no podían tocar estos instrumentos. Si nosotros estamos viendo es, se cubren y se llevan con sumo cuidado. Bien, esas eran las instrucciones que el pueblo de Israel había recibido 400 años antes de lo que estamos viendo en este momento. ¿Y por qué te estoy hablando de 50 y tantos, 65 años, 400 años? Porque no importa el tiempo que pase, la palabra de Dios es vigente para cada uno de nosotros. A veces nosotros leemos la Biblia y decimos, bueno, pero esto no debe de ser ya vigente, ¿no? Y vemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que la palabra de Dios es útil todo el tiempo para nuestras vidas. Entonces, David está contento, quiere llevar el arca del pacto hacia Jerusalén. Regresamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, y vamos al versículo 5, en donde ya vimos desde el versículo 4 que cuando lo llevaban los de la casa de Abinadab, estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Ah, por cierto, los dos hijos de Abinadab. Abinadab, uno de sus hijos, es puesto como sacerdote para el arca, pero no es coatita. Entonces, este sacerdote pues no es un sacerdote como debe de ser. Y entonces, tanto Usa como Ayo no son coatitas, no son, no tienen la capacidad y no están siguiendo la instrucción que Dios les había dado. ¿Qué significa USA? Ya que nos gusta mucho el significado de los nombres muchas veces y nos ayuda a entender muchas cosas. USA significa fortaleza o poder. ¿No? Entonces, uno de estos sacerdotes que está ahí se llama Usa y es la fortaleza o el poder. Y el otro es Agio o Ayo, que significa amigable. Entonces vemos que ahí va Ayo delante del arca, va con toda la amistad del pueblo, con todo el amor del pueblo, pero verso 5 dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Bien, vamos a ir desmenuzando estos versículos. Vemos que todo es alegría, vemos que nosotros podemos pensar, David y el pueblo de Israel, estos 30,000 soldados, estos 30,000 principales, están buscando poner a Dios en el centro de sus vidas, como muchas veces tal vez tú y yo estamos buscando poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Pero su alegría, su algarabía, su fiesta no significa que están haciendo las cosas bien. Probablemente ellos escucharon la historia de cómo llegó el arca hasta el collado de Abinadab, hasta la casa de Abinadab, y dijeron, ah, pues los filisteos la pusieron sobre una carreta nueva cargada por bueyes, así debemos de llevarla nosotros. Y esto es súper interesante para nuestras vidas, porque muchas veces nosotros estamos pensando, ah, hemos visto cómo estas personas pusieron su fe en Dios de esta forma y Dios les respondió con misericordia. Entonces, así debe de ser. Pero Dios ya había puesto reglas para el pueblo de Israel y lo que era un motivo de gozo terminó siendo un motivo de tristeza para David y el pueblo de Israel por no adorar a Dios de la forma correcta. Y esto nos lleva a pensar a nosotros, ¿cuántas veces tú y yo pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no conocemos las instrucciones que ha dado Dios para estar en el centro de nuestras vidas? Y es que muchas veces nosotros pensamos, ah, seguir a Dios solamente es
ir al servicio el domingo, escuchar el estudio el jueves o hacer ciertas cosas, ¿no? Llegar a la iglesia y decir, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, bendiciones. Pero en realidad Dios nos ha llamado a que lo conozcamos a Él a través de su palabra. Al conocerlo a través de su palabra, tú y yo tendremos las instrucciones correctas para que Él esté en el centro de nuestras vidas, en el centro de cada una de las cosas que tú y yo hagamos. Vemos y podemos pensar, David está buscando hacer algo bueno. ¿Por qué Dios está castigando así a David? ¿Por qué Dios está castigando así a Usa? Porque Usa, en realidad, si tú y yo lo pensamos, pues vemos que lo que él no quería era que el arca de Dios cayera porque los bueyes se tropezaban. Y podemos decir, Usa estaba buscando cuidar la gloria de Dios, pero aquí dice que Dios se enfureció en contra de él y lo hirió por aquella temeridad. ¿No se supone que Usa estaba haciendo algo bueno? Y ahí es donde entra en contexto el nombre de Usa. Usa estaba usando su fuerza. Usa no estaba confiando completamente en Dios, porque confiar completamente en Dios es conocerle a través de las escrituras y obedecerle. Y muchas veces tú y yo podemos conocer a Dios a través de las escrituras y no obedecerle. O podemos desconocer qué es lo que Dios quiere de nosotros y hacer las cosas a nuestra manera pensando que eso le agrada a Dios. Y esta parte es bien llamativa porque David, junto con todos los que lo están acompañando, van cantando, van danzando, van felices con todos los instrumentos que conocen, pero no están haciendo las cosas bien delante de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de tener cuidado, de no estar haciendo cosas que nos causen gozo a nosotros por lo que estamos haciendo o que nos causen satisfacción, pero que no estén satisfaciendo a Dios. Y como iglesia, esa parte es bien importante. No se trata solamente de tener eventos de mujeres, de jóvenes, de varones, no se trata solamente de tener escuela bíblica, sino se trata de pedirle a Dios, Señor, danos sabiduría y dirección para hacerlo de la forma en que te agrada a ti. Señor, enséñame a agradarte con mi vida, enséñame a agradarte en mi trabajo, enséñame a agradarte en mi familia, enséñame a agradarte en mis relaciones y poder disfrutar de lo que tú me has dado. Entonces, dice el verso 6 que ellos llegan a la era de Nacón. Por cierto, la era de Nacón muy probablemente fue bautizada así después de lo que sucedió. Nacón significa caída o derribo. Y entonces ya ese lugar terminó así conocido. La era o el viñedo de la caída del derribo de Usa, el derribo de la fuerza de los hombres. Y alguien me enseñó hace mucho tiempo que cuando tú empiezas algo en tus fuerzas, tú lo tienes que sostener en tus fuerzas. Muchas veces tú y yo hemos peleado en contra del pecado intentando sostenerlo en nuestras fuerzas. Yo puedo en contra del pecado y ahí te estás esforzando, cuando lo que tienes que hacer es ir corriendo a la gracia de Dios, decirle, Señor, yo no puedo porque nuestras fuerzas se acaban. Y muchas veces lo que yo estoy pensando, Dios, mira, veme, me estoy esforzando, estoy haciendo fuerza, en realidad le está desagradando a Dios, porque no lo estoy glorificando, no estoy descansando en Él, no estoy yendo a Él por fuerza, sino que estoy diciendo, yo soy fuerte en mí mismo. Y una de las peores cosas que podemos hacer es confiar en nuestra propia fortaleza, porque mi fuerza se va a acabar. Yo voy a ser débil. Ahora, ¿realmente la fuerza de Usa era suficiente para cuidar la gloria de Dios? ¿Dios realmente necesita que yo cuide su gloria? Y la respuesta es no. Dios se glorifica a sí mismo. Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Si Dios es tan frágil como para que yo tenga que cuidarlo en lugar de que Él está a mi cuidado, de que Él me cuida, entonces hay algo extraño en esto. Y ahí
vemos entonces a Usa muerto y el lugar termina siendo llamado Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa. La palabra hebrea Pérez, que tal vez ahorita tú vas a decir, yo conozco a mi primo, ¿no? Se apellida Pérez. No, no todos los apellidos Pérez significan quebrantamiento, no, no es el quebrantado, la quebrantada. Pero en hebreo eso significa, ¿no? Pérez usa el quebrantamiento de Usa. Dios quiebra nuestras fuerzas. Cuando tú y yo estamos confiando en nuestras fuerzas y no buscamos a Dios para hacer de Él el centro de nuestras vidas, vamos a acabar derribados, vamos a acabar muertos. Verso 9 dice que entonces, temiendo David al Señor, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Y fíjate, esta parte es tristísima para David, triste muchas veces para nosotros, pero bien importante para que no nos pase. David hasta ese momento se vuelve a preguntar, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? David recuerda que no está tratando con una persona. David está recordando que trata con Dios mismo, con el creador del universo, el mismo Dios con el que tú y yo tratamos el día de hoy, el creador de todas las cosas, el todopoderoso. Y entonces ahora David voltea a ver qué es lo que se tiene que hacer y se pregunta, ¿cómo puedo yo traer la presencia de Dios, la bendición de Dios a mi vida y al pueblo que va a estar debajo de mí? Y tal vez tú el día de hoy te estás preguntando eso. ¿Cómo puedo yo saberme bendecido por Dios? ¿Cómo puedo yo traer la presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo traer la bendición de Dios a mi vida? Y ahí vamos a ver que David va a aprender que no se trata de escuchar el consejo de las personas. Muy probablemente la primera ocasión que David intenta llevar el arca a Jerusalén, escuchó el consejo de Usa, de Ayo, de Abinadab, de la gente a los alrededores que contaba, yo me acuerdo cómo llegó el arca aquí jalada por dos bueyes en una carreta nueva. David tiene que aprender, no es lo que escucho de la gente, es lo que Dios me va a decir o lo que Dios ha dicho. Y eso es algo bien importante para nosotros. No se trata de buscar métodos nuevos, no se trata de escuchar el consejo de muchas personas o de imitar lo último que se está haciendo, sino de conocer y obedecer lo que Dios dice para nosotros en su palabra, porque su palabra es lámpara para nuestras vidas, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. La palabra de Dios es la que nos guía y es aquella que va a poder transformar nuestra realidad. Y entonces nosotros vamos a encontrar que muy probablemente ahí David va a empezar a buscar en la ley. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que todos los reyes tenían que hacer una copia y leerla y tenían que saber qué es lo que Dios pedía de ellos y del pueblo? Pues bien, aquí David muy probablemente va a tener que ir y estudiar la ley. Y entonces va a decir verso 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y toda su casa. Fíjate, David se detiene, dice, bueno, tengo que saber qué es lo que quiere Dios, cómo es que Dios quiere que hagamos este transporte del arca de su presencia y lleva el arca o manda el arca a la casa de Obed-edom, que es un geteo. Ahora, ¿qué significa que haya llevado el arca a la casa de Obed-edom geteo? Bueno, te platico. Obed-edom va a resultar que es un sacerdote, es un levita, y a que no sabes de qué tribu de Leví es.
o de qué familia de Leví es, mejor dicho. Obed-edom va a ser cuatita, uno de los sacerdotes que podían transportar el arca de la presencia de Dios como Dios lo había dicho. Y entonces el arca queda en la casa de Obed-edom durante 3 meses. ¿Qué es lo que va a hacer Dios durante estos 3 meses en la casa de Obed-edom? Y que a mí me encanta. Va a bendecir su casa y su familia. Y eso es lo que hace la presencia de Dios en la vida de todo aquel que recibe la presencia de Dios en sus vidas. Ahora, tener la presencia de Dios en tu vida no significa solamente tenerlo como un simbolismo, significa que tú estás sirviendo. ¿Qué significa Obededón? El significado de ese nombre es siervo. Durante estos 3 meses, Obededom va a estar sirviendo en la presencia de Dios. ¿Qué privilegio tiene Obededom? Él no lo estaba esperando, él no lo estaba buscando, pero llega el arca a su casa y él le sirve al Señor. Y probablemente así pasó con algunos de nosotros que ni siquiera estábamos buscando a Dios. Dios es el que sale a nuestro encuentro, como dice Isaías, a un pueblo que no me buscaba. Yo le dije, heme aquí. Y así salió al encuentro con nosotros, muchas veces con la plática con un amigo, otras veces por medio de los problemas. Y en mis problemas yo no estaba buscando a Dios, pero Dios salió al encuentro y me dijo, hey, aquí estoy. Y Dios me dio el privilegio de tenerlo en mi casa y yo poder servirle. Y eso es lo que Obed-edom está haciendo y está recibiendo durante estos 3 meses, la bendición de parte de Dios en su vida y en su familia. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo David en este tiempo? Acompáñame unos libros más adelante, estamos en el segundo libro de Samuel. Entonces vamos a pasar primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes y vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 5. Primer libro de Crónicas, capítulo 5. Perdón, error mío. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de las Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca del Señor a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220. Y nos da esta lista de los miembros de la casa de Aarón y de los levitas que son reunidos. Y si te das cuenta, aquí David ya está reuniendo a los coatitas, a los levitas y a los coatitas como miembros de los levitas, que eran los que podían llevar el arca de la presencia de Dios. Vamos ahí mismo, en primer libro de Crónicas, capítulo 15, vamos al verso 11. Vamos a leerlo. Dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, que es un cuatita, Asaías, cuatita, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos y pasen el arca de la presencia de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Qué es lo que había hecho entonces durante estos 3 meses David? Había buscado en la ley, en la palabra de Dios, la dirección sobre cómo podía
llevar la bendición de Dios, la presencia de Dios a su vida y a la de las personas que estaban en Israel. Verso 14 dice que así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Y aquí te quiero hacer una pregunta bien sencilla antes de regresar al segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿Qué es más fácil? ¿Buscar conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios a mi vida sobre cómo puedo ser bendecido por Dios en mi vida con su presencia, o buscar nuevas formas e inventármelas? Porque lo que había hecho David era buscar nuevas formas, inventarlas, y había resultado en la muerte de Usa, había resultado en la tristeza de David, en la tristeza del pueblo, cuando en realidad lo que se tenía que hacer era que los levitas, los coatitas, tenían que tapar el arca, tenían que pasar, no se me hace tan difícil, tenían que pasar estas varillas a los costados del arca, tenían que ponerse dos levitas de cada lado y levantarla, y era un arca que no era tan pesada, era un arca ligera, y así podían transportar el arca de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros nos desgastamos buscando nuevas formas en cómo puedo adorar a Dios, en cómo puedo agradarle a Dios, cuando lo más sencillo es ir a la palabra, pedirle dirección a Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y cuando Dios te dice qué es lo que quiere que hagamos, hacerlo. No estar inventando nuevas formas, no estar buscando hacer cosas que están lejos de lo que Dios quiere de nosotros. Regresamos, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Dice que fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Y cuando a los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Vemos que es muy parecido a la primera ocasión cuando intentaron llevar el arca. Hay sonido de trompeta, hay danza, hay júbilo. Tú y yo podemos ver y decir: oye, pues es que es muy parecido, o sea, están danzando, están gozando, se hizo un sacrificio hacia Dios, pero la diferencia es que están haciendo las cosas como a Dios le agrada. Cuando tú y yo hacemos las cosas solamente por agradarnos, y cuando Dios nos dice, no es así, y no le obedecemos, tú y yo podemos ser quebrantados, como fue Usa. Tú y yo podemos ser muertos. Pero cuando tú y yo buscamos la dirección de Dios en nuestras vidas, en tu matrimonio, en tu casa, con tus padres, con tus hijos, en tu trabajo, en tus relaciones, contigo mismo, cuando a veces ni con nosotros mismos estamos contentos y le decimos a Dios: Dios, enséñame a amarme, enséñame a perdonarme las cosas que no me he perdonado. Dios te va guiando y te va limpiando y te va dando un gozo que es verdadero. Aquí David hace estos sacrificios delante de Dios. Dios se agrada, David comienza a danzar con toda su fuerza, está contento, el pueblo de Israel también. Dice el verso 15 que David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Verso 16: cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Eso quiere decir que Mical lo tuvo en poco, ¿no? Mical ve a David que está danzando, que está saltando, y es que
para ese tiempo, y esta parte es importante decirla, porque muchas veces en las iglesias cristianas ahora, se dice, ¿no?, de la danza, que es una expresión, que es, alegría, júbilo, y es cierto, pero en ese momento en el cual nosotros estamos viendo el relato del segundo libro de Samuel, capítulo 6, para un rey, para cualquier judío, no era tan digno el verse danzando o el danzar, el hacer, era algo que de repente era tomado como algo indigno, ¿no? Algo vergonzoso. Y entonces David está lleno de gozo y está haciendo cosas que probablemente le avergonzarían delante de las personas. La que está en Jerusalén esperando y ve desde una ventana es su primera esposa, Mical, hija de Saúl, y lo ve con desprecio, lo tiene a poco, ¿no? Y dice, híjole, híjole, se está poniendo en ridículo David. Y esta parte es importante porque muchas veces tú y yo vamos a hacer con gozo cosas que en otro tiempo pensaríamos que nos ponen en ridículo, como predicar de la palabra. Híjole, no, otra vez mi hermano, otra vez mi primo, otra vez mi tío, otra vez mi tía va a hablarme de Dios. Y tú te puedes acordar cuando alguien llegaba y te hablaba de Dios antes de que conocieras a Dios, y dices: "Sí, otra vez viene este ridículo", ¿no? Y eso es lo que está haciendo Mical. Ahí viene haciendo un ridículo tremendo. Y dice el verso 17 que metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Fíjate cómo está David. David está despreciando el verse bien delante de otras personas. ¿Por qué lo desprecia? Por tener paz con Dios. Y ese es algo bien importante para nosotros el día de hoy. Muchas veces nosotros despreciamos tener paz con Dios por quedar bien con la gente. Muchas veces nosotros despreciamos el poder ofrecerle a Dios sacrificios, ofrendas, holocaustos, decirle, Señor, todo lo que tengo es tuyo, por quedar bien tal vez solo conmigo mismo o con la gente que está alrededor. No, es que ese es un fanático, no, es que ese está loco. Y nosotros, no soy tan fanático, no soy tan loco, ¿no? Y entonces David entiende perfectamente, yo estoy en paz con Dios, tengo comunión con Dios. Eso es un sacrificio de paz. Lo vimos en los sacrificios levíticos. Verso 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Esta es otra parte importante de este relato. Cuando tú tienes paz con Dios, cuando tú sabes que Dios está bendiciendo tu vida, no solamente tienes gozo, danzas, no solamente haces cosas que te agradan, sino que además das a otros, porque eres un reflejo de lo que Dios está haciendo contigo. ¿No? Entonces, Dios me ha dado todo lo que tengo, Dios me ha dado mis fuerzas, Dios me ha dado salud, Dios me ha dado abundancia, Dios me ha dado paz con Él. Yo puedo darle a otros de lo mucho que Dios me está dando. Y entonces David bendice al pueblo en nombre del Señor y dice que repartió a todo el pueblo, a la multitud de Israel. No importa si eran hombres, si eran mujeres, pan, carne y una torta de pasas. O sea, esta comunión que David estaba teniendo con Dios se ve reflejada con todos a su alrededor. Y esa parte es necesaria para nosotros. Si tú ya sabes lo que Dios ha pedido en tu vida, si tú ya te estás esforzando en hacerlo, ahora comparte la comunión con Dios, con toda la gente a tu alrededor, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros, con tus amigos, con las personas que no te quieren. Y empieza a compartir con la comunión de Dios. Y dice entonces, verso 18, perdón,
Verso 20, que volvió luego David. Y fíjate, ¿para qué llegó David? Llegó David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Híjole, David va a llegar a bendecir su casa y se encuentra con una esposa que lo que está haciendo es menospreciarle, hacerle sentir mal, hacerle sentir poca cosa. Y tal vez eso te ha pasado, que llegas a bendecir a los tuyos, que llegas a bendecir a tu esposo, a tu esposa, y que de repente te encuentras con que tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia te hace burla, ¿no? Y te dice: ah, mira, ahí viene, ¿no? Y qué ridículo se ven. Y, y, y aquí Mical es lo que está haciendo, menospreciando a David, burlándose de él, y todo porque ella se sintió deshonrada, porque ella dijo: híjole, mi esposo está haciendo el más grande ridículo de la vida. Y esta parte es importante porque muchas veces la gente te va a ver así, aún la gente dentro de tu casa, aún la gente más cercana cuando tú sigues a Dios. Pero mi vida no debe hacerme ver bueno, ni debe de hacerme ver bien a mí, sino a Dios, el que me llamó. Y entonces nosotros podemos decir: sí es cierto, probablemente me veo ridículo creyendo en Dios, pero yo estoy confiando en Él por todo lo bueno que Él ha hecho en mi vida, porque Él me ha sostenido, porque su mano no se ha cortado para conmigo. Y podemos recordar todas las cosas que Dios ha hecho y que está haciendo en nosotros y confiar en el Señor. Entonces, Mical ahí es un reto para la vida de David. Y ahora, yo veo esto y puedo ver muchas veces que yo también he sido un tipo de Mical, ¿no? En donde de repente, no esto, no aquello, pero vemos cómo es que David, que ha metido sus ojos, su cabeza, su mente en las escrituras, puede responderle a Mical de forma correcta. Fíjate, verso 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David dice: no fue delante de ti, no lo estoy haciendo para agradarte a ti, lo estoy haciendo para agradarle a Dios. ¿Por qué haces las cosas? Muchas veces lo hacemos por agradarle a las personas. Muchas veces decidimos que voy a hacer cosas por agradarle a las personas que están a mi alrededor. Aquí David dice: yo sé que me veo mal. Yo sé que eso no se acostumbra, que no es digno de un rey, pero lo estoy haciendo delante de Dios y me estoy humillando delante de Dios. Yo no sé, y esto no me queda claro, y esto lo quiero aclarar perfectamente, es opinión personal. Yo no sé si David se sentía avergonzado al principio cuando estaba danzando, pero lo estaba haciendo entendiendo que no era algo para él, que no era algo que le estuviera agradando. Y eso me lleva a pensar que no solamente se trata de danza, porque muchas veces el día de hoy dentro de las iglesias te dicen: hermano, danza para Cristo, y hermano, haz esto, haz aquello. Se trata de obediencia. Más allá de danza, se trata de obediencia. Más allá de aplaudir, se trata de obediencia. Se trata de dejar las cosas que yo sé que puedo disfrutar o que me pueden dejar en ridículo, pero que yo confío en que Dios va a estar respaldando mi obediencia y que va a ser glorificado. David por eso termina diciendo: danzaré delante del Señor y aún me haré más vil que esta vez. Hay veces que a los cristianos nos dicen que somos torpes, tontos, que somos dejados.
Yo, me acuerdo de una vez que me dijeron, oye, ¿y por qué tú no dejaste que metieran esa denuncia y que hicieran? ¿Tú eres tonto? ¿Tú tendrías algo más? ¿Tú tendrías un lugar en donde tengan la congregación, en donde... Pero Dios no nos llamó a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y hay veces que tu propia conciencia o tú mismo te puedes decir eso. Yo me lo he dicho a veces. ¿Por qué yo no abuso? ¿Por qué yo no hago cosas como las que otros hacen? ¿Por qué yo no? Y tal vez tú te lo has preguntado también en algún momento. ¿Por qué yo no ofendo? ¿Por qué yo no robo como otros roban? ¿Por qué yo no hago daño? ¿Por qué yo no puedo lastimar como me han lastimado? Y la respuesta es porque Dios nos ha dicho que ya no podemos. Porque ahora, pues pueden vernos como tontos, como torpes, pueden vernos como necios, pero en realidad estamos siendo enriquecidos por Dios. En realidad, el día de hoy nosotros podemos estar seguros. Dios está bendiciendo nuestra casa con su presencia. Dios está bendiciendo nuestra vida y podemos descansar en Él. Entonces, David le contesta a Mical, descansando en Dios. Y fíjate qué va a pasar. Versículo 23 es un versículo tremendo, chiquito pero tremendo. Va a decir, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Híjole, nosotros sabemos que para el pueblo de Israel tener hijos era una señal de la bendición de Dios. Y aquí vemos que Mical no obtuvo la bendición de Dios. David llegó a su casa para bendecirla y Mical no pudo tener hijos por menospreciar a su esposo, por menospreciar la obra de Dios en la vida de su esposo. Y esa parte nos enseña también a nosotros. ¿Qué estoy menospreciando de lo que Dios está haciendo en la vida de otros? ¿O cuántas veces yo he pensado en agradarle a mi Mical, a alguien que está ahí, que me está observando y que me está juzgando y me estoy perdiendo la bendición de Dios en mi vida? Esta parte es tremenda porque vemos cómo es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, pero quiere hacerlo de la forma correcta. De nada nos serviría a nosotros tocar, cantar, danzar, si no es de la forma correcta. De nada nos serviría hacer sacrificios si no es de la forma correcta. Y para hacer las cosas de la forma correcta necesitamos buscar conocer a Dios en su palabra y obedecerle. Si David hubiera visto en la ley lo que Dios pedía desde Moisés y Aarón y hubiera dicho, ah, pues aquí dice que tiene que transportarse con los cuatitas, pero no hubiera hecho caso, hubiera vuelto a ser quebrantado el pueblo de Israel. Si tú y yo ya conocemos lo que Dios está pidiendo en nuestras vidas, es tiempo de obedecerle. Es tiempo de decirle, Señora, enséñame a obedecerte. Enséñame a no tener miedo de quedar en ridículo delante de la gente, a saber que el que levanta mi cabeza eres tú, que el que hace que mi copa rebose eres tú. Y entonces a obedecerte y seguirte, sabiendo que tu bendición habita con aquellos que te aman y te obedecen. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.